llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 4 de febrero de 2020, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hay expectativa mundial por el discurso de Trump ante el Congreso de la República en el discurso que se llama Discurso del Estado de la Unión. Hace unos años era un discurso que tenía un objetivo doméstico, parroquial. El presidente contaba cómo iba el gobierno, cómo estaban los asuntos a su cargo, y los asuntos a su cargo eran los referentes a los problemas de los Estados Unidos. Trump ha querido imponer una insularidad, ha querido declarar a los Estados Unidos un país que se basta por sí mismo, es decir, a una autarquía, lo que es un imposible histórico, un imposible económico, un imposible en todos los sentidos. Y hoy la expectativa es enorme. Es además un presidente enjuiciado. Parece que su absolución será mañana. Ya empezaron los caucus, las primarias de los partidos del Partido Demócrata para escoger el candidato que se enfrente a Donald Trump. No se ve un candidato fuerte. Nosotros creemos que Bloomberg podría ser un candidato importante para un país tan importante como los Estados Unidos. Pero en fin, hoy escucharemos el discurso sobre el Estado de la Unión. Y parece que mañana será la absolución de Donald Trump. Ofreció Carrillo puestos a políticos y congresistas para quedarse con la Procuraduría. Una periodista muy conocida, ha hecho unas revelaciones y ha hecho unas acusaciones que no se pueden quedar ahí. Aquí, en este país, se quedan en el tintero cosas gravísimas mientras que se hace escándalo de asuntos menores. Este es un tema fundamental, este es un tema sustantivo. El señor Carrillo quiere ser presidente de la República y llegó a ser procurador general de la Nación, uno de los más altos cargos que la democracia colombiana depara para sus grandes hombres. Claro, pues que eso ha sido mancillado muchas veces y ha tenido también grandes procuradores. Pero el cargo es fundamental dentro de la estructura administrativa y política del país. ¿Cómo llegó allá Carrillo? ¿Cómo llegó allá Carrillo? ¿Qué dice nuestra periodista sobre el particular? Trataremos el tema en Al Oído. Todos siguen recordando el show de Shakira y Jennifer López. Fue un show para la historia. Muy poca gente por fuera de los Estados Unidos recuerda el triunfo de los chefs, un triunfo espectacular, pero ese espectáculo del medio tiempo será recordado por muchos años y se le atribuyen inclusive intenciones políticas. Intenciones políticas es simplemente recordarle a los Estados Unidos que es un país resultado de muchas fuerzas migratorias que sobre la base de unos lineamientos políticos y morales que establecieron los padres de la patria y que están contenidos en la Constitución de los Estados Unidos, sobre esas bases el país se mueve y se ha movido como se ha movido por obra de la migración, y que una parte fundamental de esa migración es la migración latina. Fue poner eso de presente, no con discursos, no con proclamas, simplemente con una actuación que cautivó al mundo entero, la de nuestra Shakira y la de Jennifer López. La dramática emergencia del avión de Air Canada sobre Madrid. ¿Cómo será de segura la aviación
que esta emergencia pudo sortearse con éxito. Un avión de Air Canada que salía del aeropuerto de Barajas de Madrid tuvo problemas en las llantas y en una turbina que se le fue. Un avión de 2 turbinas, con una sola turbina se bastó para acabar de completar el despegue, y luego durante 4 horas dio vueltas sobre el espacio aéreo de Madrid para quemar combustible y tener un aterrizaje perfecto, gracias a Dios. Las cátedras para la paz. Todos los días surgen cosas más lastimosas. La corrupción se tragó a Colombia. Una señora del Congreso, una señora llamada Yadira del Rosario Dangond, era la encargada de celebrar contratos de proclamas y de discursos y de libros para la paz y las cátedras para la paz, y todo eso era vendido, todo eso era con plata de por medio. ¡Qué horror y qué vergüenza! Ahora son las revistas Science y Nature las que cargan contra la ministra de Ciencia y Tecnología. Esto es un tema de primera significación. El presidente Duque, ¿qué? La costumbre a veces arrastra. El presidente Duque asume posiciones de hombre terco, absolutamente terco, y de una vanidad suprema que le impiden reconocer que se ha equivocado. Es propio de los grandes hombres reconocer sus equivocaciones y corregirlas a tiempo. ¿Cómo nombra ministra de Ciencia y Tecnología una persona que por una parte no tiene los merecimientos, ni la experiencia, ni la capacidad para desempeñar ese cargo, pero por la otra tiene una cuenta pendiente con el mundo científico en todas las esferas? Es que esto pues de que tenía una cura contra el cáncer, como si se tratara de un chamán, esto es inaudito. Estas revistas de alta reputación internacional lo ponen de presente, pero con el presidente Duque no hay caso. Equivocación cometida, a agrandarla todos los días, a profundizarla todos los días. Y eso es lo que lo tiene en el escaso margen de favorabilidad del presidente Iván Duque, lo que es una desventura para el país. Hacemos votos porque pronto esa imagen se recupere y para que pronto reenderece su camino. Dicen que lo hará a través de la gobernabilidad, pues nosotros no entendemos cómo se hace más gobernable el país llamando al santismo para que ocupe las posiciones necesarias para tener mayoría en el Congreso. Con una mayoría en el Congreso no es un país gobernable. El Centro de Memoria Histórica contesta a la red que sacó a Colombia. Una pequeña cosa sin importancia la convierten en todo un mundo porque no les gusta la persona que está ejerciendo el cargo con probidad y con excelencia de capacidad de director del Centro de Memoria Histórica. Álvaro García salió de la presidencia de la República porque estaba haciendo las cosas muy mal. En Palacio se oía decir que el problema del gobierno era un problema de comunicación. La comunicación estaba a cargo de Álvaro García. Ahora aparece de gerente de RTBC. Y entonces, pues eso pasa. Dicen que la señora ministra del Interior pasa también a ocupar el cargo que deja vacante el señor Barbosa. Nadie sabe ese cargo en qué consistía ni qué hacía, pero aquí el que sale no sale, sino que se queda. Francisco Barbosa dio unas declaraciones amplias en el tiempo que a la verdad en algunos de sus aspectos no nos gustaron. En la otra, una repetición de lugares comunes y de unas simplezas extraordinarias que dice uno, si tiene tan poco para decir, mejor que no lo diga. Mejor que no lo diga y que se reserve y que se guarde para hacer una gran tarea. Pero otras cositas que pondrá de presentes de Mar Córdoba
son lamentables, como en el caso del aborto, por ejemplo, y en otros casos similares o de similar gravedad. La referencia que hace al presidente Uribe es una referencia descortés, despectiva, y que muestra o un desprecio por gente que no merece el desprecio, o que muestra un gran complejo de inferioridad, lo que sería muy grave. La carrera por la presidencia de los Estados Unidos empezó. Lo que pasó en el primer caucus de Iowa nos lo contará Cristina Londoño desde los Estados Unidos. Destacan en el Consejo de Bogotá que hay muchas mujeres y que Carlos Fernando Galán es presidente del Consejo. Está bien. Que haya muchas mujeres nos parece maravilloso. Estamos muy de acuerdo con la cantidad de mujeres que hay en el Consejo y en la política colombiana, porque ellas pueden cambiar mucho del tenor de esa política. Son personas muy resueltas para atacar la corrupción, aunque ay de la mujer cuando es mala, decía la Biblia, no lo decimos nosotros. Epidemia de dengue en Cali, supremamente grave. Las cifras indican un 500% de crecimiento de esta verdadera plaga. El dengue es grave, es inhabilitante y en algunos casos mortal. El mosquito, ahí está. Tiroteo en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos. 2 mujeres fueron muertas en los dormitorios de la universidad y en la balacera un niño salió herido. En un bus en California, una persona que decían desequilibrada, pues tiene que estar desequilibrado para disparar contra gente con la que no tenía dares ni tomares, dejando un muerto y 5 heridos. El crecimiento del PIB en Colombia. Este es otro tema que se deja de ladito. El gobierno había dicho que el crecimiento iba a estar entre 3.6 y 3.8. Fue de 3.3. Esa es una diferencia enorme, enorme. 3.3. Pero además, ¿en qué creció? Haremos ese análisis cumplidamente, porque uno tiene que saber dónde está para poder averiguar hacia dónde va. ¿Qué pasó con la decisión de la ONU sobre Andrés Felipe Arias? Sobre estos temas es bueno preguntarse con frecuencia. Es que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dio un veredicto radical, contundente, sobre el caso de Andrés Felipe Arias, diciendo que el Estado colombiano, condenando al Estado colombiano por las atrocidades que se habían cometido contra Andrés Felipe Arias y exigiendo una doble instancia, pero exigiéndola de manera perentoria. Ahí sí la ONU no cuenta, ahí sí el mundo internacional no significa nada. ¿Esto cómo es? Aumentan casos de abuso sexual en Bogotá. Nosotros nos preguntamos cuáles son las causas. Es que nadie está enseñando que la mujer es lo más sagrado que tenemos en la vida los hombres. Nadie está enseñando la dignidad particular que la mujer tiene. Al contrario, todos los días se hacen mayores esfuerzos para presentarla como un simple objeto sexual, para disminuirla, para rebajarla, y entonces después la gente se pregunta ¿y por qué los abusos? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Pasa lo que pasa y la cosa viene desde muy arriba, que es donde se inician todos esos programas de divulgación de cosas obscenas que en últimas terminan es por degradar la imagen de la mujer. En eso termina, en los abusos sexuales. Hong Kong también cierra frontera terrestre con China para defenderse del coronavirus. Este coronavirus, queridos amigos, se convirtió en un problema mundial de unas dimensiones gigantescas, porque aparecen ya muertos. Hay 2 muertos por fuera de China.
siguen aumentando los muertos en China, siguen aumentando los casos y China parece impotente para controlar esta peste terrible de un coronavirus del que ya se conoce mucho, pero se ignora mucho más. ¿Cuándo aparecerá la vacuna? ¿Cuándo los remedios eficaces? El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir con Jared Kushner una propuesta de paz para el Medio Oriente. No tenemos nada contra Jared Kushner, nos parece un hombre inteligente, le hemos oído entrevistas y contesta con seriedad y con conocimiento del tema, pero ¿por qué tenía que ser el yerno de Donald Trump? Eso no lo entendemos, eso no lo entendemos. El nepotismo de Donald Trump es una de sus condiciones que son harto discutibles. Irán amenaza con romper acuerdo nuclear si se presenta un nuevo evento. ¿Cuál será el evento al que se refiere? Que los miembros que quedan, porque recuerden que los Estados Unidos se retiró, diciendo que eso no servía para nada ese acuerdo con Irán, que, dicho entre paréntesis, lanzó un nuevo misil al aire con poder intercontinental. Los Estados Unidos dicen que es parte de su carrera para la bomba atómica, pero Irán, estábamos diciendo, cerramos el paréntesis, que si se presenta un nuevo evento, entonces romperá lo que queda de ese acuerdo. Francia detuvo un vuelo charter que venía de Wuhan porque encontró que 36 personas que estaban en ese charter, 36, tenían síntomas del coronavirus. Síntomas del coronavirus. 16 fueron devueltos a su lugar de origen. El Japón pone en cuarentena un crucero con 3.500 personas a bordo. Parece que uno de los pasajeros que provenía de Hong Kong venía enfermo o tiene síntomas de la enfermedad. Tenemos dos versiones. En la una versión se habla de síntomas y en otra versión se dice que está comprobado con el virus. En todo caso, 3.500 personas detenidas en un crucero en el Japón. Estos son problemas de una enorme magnitud. Y Hoy en la Historia recordaremos cómo en el año de 1493 Colón se da a la vela en su regreso a España, después de una de las mayores hazañas que conozca la humanidad. La hazaña de Cristóbal Colón es una de las mayores jamás cumplidas por el hombre. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
tiene una que no lo sea. Si te acuerdas de mí, Fonseca. Con esa canción tan bella, Si te acuerdas de mí, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con los ojos puestos en las protestas, en los paros y en las movilizaciones, porque recuerden ustedes que el día de ayer ya comentábamos cómo el Comité del Paro convocó para el 25 de marzo a esas protestas, a esas manifestaciones, a volver a las calles. Eso para el 25 de marzo, y es lo que anunciaba el Comité del Paro, que a propósito se reunirá el día de hoy con Diego Molano para revisar los 104 puntos. Para que el gobierno nacional les responda sobre esos 104 puntos que han presentado de solicitudes, de demandas, que dicen ellos son los 104 puntos que los tienen en la calle, pues dando esa batalla que a veces se ha tornado violenta, como lo hemos visto en los últimos meses. Pues ayer el senador Gustavo Petro no quedó conforme con ese llamado para el 25 de marzo y lo que hizo fue encender las redes sociales haciendo un llamado para que las movilizaciones se adelanten para el próximo 24 de febrero. Dijo lo siguiente: si la movilización social, 5 poderosos económicamente del país vendrán por todo. ¿Son las ganancias codiciosas de ellos o es un país justo y en paz? La movilización social no puede ser suspendida, al contrario, debe crecer y ser permanente. Le solicito respetuosamente a los comités nacionales del paro adelantar la movilización nacional para el 24 de febrero. Le solicito a la población salir pacíficamente a las calles en toda Colombia. Vamos a reformar las leyes 100, 50 y 30 en favor de la gente. Así pues que eso es lo que el senador Gustavo Petro trinó a través de su cuenta de Twitter y tuvo bastante eco, empezando por el también senador Gustavo Bolívar, que escribió: Duque miserable, sabíamos que el uribismo llegaba a arrasar con todo en los 4 años, pero apenas llevan 18 meses y ya tienen al país violentado, destruido moral, económica y socialmente. ¿Qué nos esperan los 30 restantes? ¿Seguimos acostados tuiteando o salimos? Paro nacional 24 de febrero de 2020. Así pues que estos señores congresistas lo que pretenden es adelantar el paro y que la gente siga en la calle. Lo dice clarísimamente el senador Petro, ex candidato a la presidencia derrotado, y cuando dice, pues la movilización social no puede ser suspendida, al contrario, debe crecer y ser permanente, piensa uno en modelos como aquel de la protesta que se ha implementado en Chile, en donde tienen al país perfectamente incendiado y no dan tregua. Como les decía, el día de hoy reunión entre Diego Molano y pues los líderes del Comité del Paro para revisar esos puntos, y mañana el presidente de la República se estará desplazando a los territorios para seguir la conversación. Mañana el presidente de la República estará en Florencia. Dicen que allí quieren que los ciudadanos prioricen los temas de interés para adelantar una jornada productiva de escucha y definición. El presidente sigue dialogando en los territorios porque parece que pues fue elegido para eso, para dialogar, más no para gobernar. Bueno, lo cierto es esto: Gustavo Petro y Gustavo Bolívar haciendo el llamado para adelantar el paro y siguen aquí pues incendiando un poco la protesta y vamos a ver para dónde va esto. Usted le puso algo de ironía y por eso la gente se puede perder un poco, Sergio. El presidente no fue elegido para dialogar, el presidente fue elegido para gobernar. Pero parece que él entiende que gobernar consiste en dialogar. No, queremos un presidente ya dialogado, que converse desde luego, que reciba la voz de la gente, que esté atento, que escuche, pero que gobierne. Lo primero es gobernar, gobernar. Y este país necesita mucho gobierno y necesita un presidente desde su escritorio, dirigiendo las cosas, ordenando, creando
la conciencia nacional alrededor de unos puntos esenciales, que son muchos, pero que son esenciales. Entonces, ahora a discutir 102 puntos. Todos sabemos en qué para esa reunión de Diego Molano con los organizadores del paro. Ah, ¿Usted no, tiene eso alguna no, duda? claro, Bueno. no, eso no va para Bueno. ningún lado, sin lugar Bueno, a dudas. muy bien. Eso no va para ningún lado, pero se distrae la fuerza de la nación, la capacidad que la gente tiene para enfrentar temas y los grandes temas nacionales a la deriva. Por ejemplo, nadie está discutiendo el gran plan del 1.100.000 empleos y los 10.000 millones de dólares de exportaciones. Eso no se discute. ¿Para qué? Esas son cosas menores. No, Eso sí y depende parece que personajes como Bolívar pues están muy contentos con la situación de las pensiones en Colombia y por eso es que no quieren reformas, Sí, cuando la realidad es que es muy complicado el panorama pensional, por ejemplo, Y el entre presidente muchos otros Duque, temas. lo dice con toda claridad. Solo 3 millones de personas en Colombia pensionadas. Eso es un drama. Eso es un drama. Tenemos que revisar qué se hace y hasta dónde se puede hacer y cómo. Pero discutiendo las cosas. Eso no se arregla dañando Transmilenios y tirándole pintura a las paredes y agrediendo a la gente. Pero hágame el favor. Bueno, a conversar lo que sea necesario conversar, pero a gobernar un día y otro día y todos los días. El gobierno no se puede pretermitir. En fin, vámonos para los Estados Unidos. ¿Qué nos cuenta desde allá Cristina Londoño? Buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, un verdadero fiasco para el Partido Demócrata en Iowa. Ayer se celebró allá la primera contienda preelectoral para la nominación demócrata. Los aspirantes estaban luchando por 56 delegados que, como sabemos, van sumando delegados en cada elección en cada estado. Necesitan 1.991 para ganarse la nominación de su partido. Iowa solamente da 56 delegados, pero es la primera contienda de la temporada. Es más o menos un termómetro importantísimo para saber en dónde están los votantes, qué quieren los votantes, e históricamente pues ha dado un indicio de qué tiene en mente el electorado. Pero al parecer tuvieron un daño en el sistema de conteo de votos y todavía no tenemos resultados. El Comité Nacional Demócrata ha dicho que más tarde, en el día de hoy, vamos a saber quiénes son los ganadores. Sabemos que a la cabeza, como en un gigantesco empate, están Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, que ya cantó victoria, y un poco más atrás Joe Biden, pero pues todavía no tenemos los números. Fue tanta la vergüenza que ayer los candidatos, anoche o esta madrugada, los candidatos empezaron a dar sus escuetas declaraciones. Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana, bueno, se declaró victorioso. Dice que según los conteos de su campaña, él es el que tiene más votos. Y bueno, ahora seguimos con las miras en New Hampshire, que es la próxima primaria. En Iowa se celebran, son los caucuses, son asambleas partidistas, no es una votación normal como en los otros estados, sino que se reúnen en asambleas y decide votar. Si una persona llega a esas asambleas y el candidato que escoge no registra por lo menos un 15% de la intención de voto, pueden cambiar de candidato. Entonces por eso pues se van quedando afuera los que tienen menos opción, y entonces van adelantando pues los que deberían tener opción de llegar a la nominación demócrata. Todo eso ocurre en un día como hoy, un martes de discurso del Estado de la Unión, en el que el presidente Donald Trump se va a dirigir al país a decir cómo está la situación del país, y lo hace en la víspera de que el Senado defina finalmente si lo destituye o no. Estamos esperando la definición del impeachment, el voto sobre el impeachment. Se espera
que los republicanos pues decidan salvar al presidente Trump. Ya sabemos que no quieren más testigos en el juicio y ahora se espera que lo vayan a absolver. Pero pues ese voto de absolución no llega antes del discurso que el presidente iba a utilizar. Se decían muchos o quería utilizar como un canto de victoria, iba a decir que era una persecución de los demócratas que simplemente querían destituirlo. Bueno, le llega demasiado tarde. También tenemos información que senadores republicanos le han pedido al presidente Trump que por favor no salga triunfalista, porque de todas maneras un proceso de impeachment es un proceso doloroso para el país. El presidente Trump ha insistido que es simplemente un intento de golpe de Estado de los demócratas que siempre quisieron destituirlo. Y bueno, iba a hablar de sus logros en el gobierno, como por ejemplo una situación económica fuerte y una fortaleza económica sostenida de una manera que no se había visto antes en los Estados Unidos. Entonces, todo eso tenemos. El fiasco de Iowa, no sabemos todavía quiénes son los ganadores, tenemos el discurso del Estado de la Nación, mañana tenemos el impeachment. En realidad es un momento muy tenso en la política de los Estados Unidos, es un momento histórico que en las próximas horas vamos a ver qué avance da, pero la división aquí es notable, y lo que sí vamos a tener muy claro es que el presidente es muy posible que se vaya a burlar de esta situación del Partido Demócrata si los mismos aspirantes a la nominación demócrata están diciendo que no hay derecho que el partido haya cometido semejante falla. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Para los amantes del voto electrónico, ¿no? No son capaces con el voto electrónico de hacer unas elecciones tan pequeñas y tan fáciles como las de Iowa. El voto electrónico es una desventura, es una calamidad. Cuidado, nos embarcan en semejantes locuras. Problemas reales y muchos tenemos a la vista para irnos a ganar otro, el del voto electrónico. Pero en fin, el tema central es que no sabemos quién ganó en Iowa, que es desde el punto de vista psicológico un punto importante para la campaña por la representación demócrata en las elecciones presidenciales. Y todos pendientes del discurso de Donald Trump, hoy el discurso sobre el Estado de la Unión. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Según una lista presentada ayer y luego de denunciar una persecución política para impedir que se inscribiera, el tramposo expresidente de Bolivia, Evo Morales, encabeza las candidaturas al Senado por su partido político Movimiento al Socialismo, conocido como el MAS, por la región de Cochabamba para las elecciones que se realizan en mayo. La candidatura de Morales es bastante cuestionada, pues uno de los requisitos para ser candidato es residir de forma permanente por lo menos 2 años en la circunscripción a representar. Y recordemos que Morales se encuentra fuera de Bolivia desde el pasado 11 de noviembre, donde partió hacia México y donde estuvo asilado antes de viajar a Argentina. Y recordemos que todo esto fue luego de que se conociera un informe de la OEA sobre las elecciones presidenciales que se realizaron en Bolivia, donde se denunciaban manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en las elecciones presidenciales. La elección presidencial del 20 de octubre de Bolivia fue un proceso minado de graves irregularidades. Esas eran algunas de las palabras que se leía en el informe de la OEA. Evo Morales, cuando era presidente, iba a votar a un centro electoral en el que estaba inscrito en el Chapare, una zona cocalera de Cochabamba, pero pues salió de su país. Mientras esto ocurre en Bolivia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su gira por Europa, se reunió en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Entre los temas que trataron en su encuentro fueron la crisis económica de Argentina, la situación política en América Latina y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fernández logró que Merkel apoyara la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así lo dice un vocero de la delegación oficial que estaba al lado del presidente argentino, cuando la canciller alemana aseguró que respaldará al país en su estrategia de pagar la deuda externa cuando haya estabilidad económica y crecimiento constante del
Producto Bruto Interno en Argentina. Así es, doctor Fernando, ahora Argentina acude a los países capitalistas para pedirle apoyo en su crisis económica que tiene. Pero tengamos cuidado, Tatiana, la noticia la da un amigo del presidente Fernández que estaba allá, pero no la dio el gobierno alemán. El gobierno alemán no dice que respalda a Fernández para que no le pague al Fondo Monetario Internacional, sino cuando Argentina haya restablecido su economía. Esa barbaridad no la ha dicho el gobierno alemán. Y lo que pasaría donde esa doctrina tomara camino, ¿usted entiende? Sí, claro. Nadie pagaría. No, espérese. Yo le pago, pero cuando mi economía esté bien. Mientras tanto, que me presten más plata, yo arreglo mis cosas, pero no cumplo las obligaciones con usted. Se acaba el Fondo Monetario Internacional. Se acabó. De manera que no creo esa noticia como viene, Tatiana. Esa noticia proviene del señor Fernández, de un amigo del señor Fernández. Averigüe a ver qué dijo el gobierno alemán sobre el particular. Vale. Angela Merkel no pudo decir esa barbaridad, se lo aseguro. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En los últimos días hemos escuchado con detenimiento al doctor Francisco Barbosa, nuevo fiscal general de la Nación. Un nombramiento que estaba cantado y que pone al frente del ente acusador a un hombre que le dijo sí a la paz en el plebiscito del 2016. Autor del libro también Justicia Transicional o Impunidad, la encrucijada de la paz en Colombia en el 2017, donde hace una defensa de la muy cuestionada Justicia Especial para la Paz. Y pues recordemos, hizo parte de los últimos gobiernos como asesor en la Casa de Nariño. En entrevista al diario El Tiempo, el fiscal Barbosa respondió varias cuestiones y afirmó, entre otras cosas, que en su trabajo en la Fiscalía no habrá cuotas políticas y señala sus prioridades frente a esta institución como el de trabajar desde las regiones y revisar cada fiscalía en el país. Barbosa expresó que lo primero que hará en su trabajo como fiscal será luchar contra la corrupción en Colombia de forma denotada, al tiempo que sobre las investigaciones e informaciones de presuntas chuzadas adelantadas por miembros presuntamente de las Fuerzas Armadas, dijo que él confía en el ejército y en la policía, que son los guardianes de los derechos humanos en los territorios. Sobre el aborto en Colombia, asunto que se está definiendo en la Corte Constitucional, dijo que hay una ponencia, recuerden ustedes, del magistrado Alejandro Linares, que buscaría permitir el aborto en todo momento, y ante la voluntad de la madre, el fiscal general de la Nación, Barbosa, dijo que se debe mantener la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales que ya definió la Corte. En el tema de la fumigación con glifosato, expresó que va a acompañar el regreso de las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca por la presencia de los llamados macrocultivos que suman, recuerden ustedes, de acuerdo con el más reciente estudio sobre cantidad de coca en Colombia, cerca de 208.000 hectáreas. Para terminar ese reportaje al diario El Tiempo, el periodista, veo yo, sin necesidad alguna, le preguntó por el expresidente Álvaro Uribe y si va a hablar con el expresidente, a lo que respondió de manera agresiva, a nuestro parecer, e innecesaria. Dijo lo siguiente, abro comillas: yo no tengo ninguna relación con el expresidente Uribe. El presidente de la República es Iván Duque. Yo no tengo que conversar con expresidentes para el ejercicio de mi cargo. Cierro comillas. Esta respuesta ya la había entregado en una entrevista que le dio a Vicky Dávila en días pasados, donde respondió ante la misma pregunta sobre el expresidente Álvaro Uribe. Yo no soy amigo del presidente Uribe, yo lo he visto 3 veces. Es un hombre que ejerció la presidencia de la República en 2 ocasiones. Presidente Santos la ejerció en 2 ocasiones. Presidente Gaviria, el presidente Pastrana, son las personas que yo he conocido y he conocido en el transcurso de la Consejería de Derechos Humanos. ¿Cómo los he conocido? Pues los he conocido porque me los he encontrado en la presidencia o porque he hablado, pero no son amigos, ninguno de ellos es amigo mío y yo soy hombre de pocos amigos, Vicky. Siempre es que hace falta las buenas maneras, o por lo menos las menos agresivas, pues es obvio que no tiene por qué consultar sus decisiones con nadie distinto a su grupo de asesores. Veremos cómo y cuándo arranca su agenda de gira por el país para trabajar desde los territorios como el jefe del ente investigador de la Fiscalía General de la Nación. A mí me ha llamado la atención la liviandad, la frivolidad, la simpleza de las declaraciones del señor Barbosa.
Y esto pues de que es un hombre de muy pocos amigos, yo no sé si aplaudir o llorar. Un gran cantante le diría que quiere tener 1.000.000 de amigos. Él dice que es hombre de pocos amigos. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿O eso qué significa? Quiere decir que es un hombre metido dentro de sí mismo, que es incapaz de relacionarse, que no tiene pocos amigos, amigos íntimos, amigos del corazón, en fin, eso sería pues para una explicación muy larga, pero que no define mucho de la personalidad de este hombre que llegó a la Fiscalía General de la Nación de manera muy sorpresiva y sorprendente, porque nada en su carrera lo habilitaba para tener semejante responsabilidad, nada, distinto de que es amigo del presidente de la República. Y esa es una condición interesante, pero nunca satisfactoria para el ejercicio de un cargo así, porque por esa misma vía tuvimos también a Iguarán y tuvimos, en fin, ¿para qué seguir con la historia? En todo caso, unas declaraciones destempladas, agresivas, burdas, que no había... La pregunta era completamente innecesaria. ¿Por qué no le preguntaron también por el presidente Santos? ¿Por qué no le preguntaron? Del cual también fue contratista Barbosa. Es que Barbosa ha sido contratista de todos los gobiernos. Ha trabajado en todos los gobiernos, claro. En todos los gobiernos. Sí, señor. Él es amigo. Entonces, ¿no tiene muchos amigos? No, sí tiene muchos amigos. Todos los gobiernos son amigos de él. O él es amigo de todos los gobiernos. Pero eso no tiene importancia. Dedíquese a trabajar. Háblenos de la criminalidad que se comió este país. Háblenos de los grandes temas nacionales. ¿Dónde están los problemas de Odebrecht? ¿Dónde están los problemas de la corrupción? ¿Dónde los problemas de la impunidad en Colombia que llega a un 93 o 95%? Esos son problemas esenciales. Dedíquese a eso, dedíquese a lo suyo y no a dar estas declaraciones que dejan muy mal sabor en la boca. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con empate frente a Brasil, inició la Selección Colombia Sub-23 su participación ayer en el cuadrangular final suramericano de fútbol que entrega los 2 cupos para las Olimpiadas de Tokio. 1-1 terminó el partido jugado en el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga ante 25.000 espectadores. Colombia comenzó ganando en el minuto 27. Nicolás Benedetti por la banda izquierda lanzó un centro muy bien puesto en el área para que C3 llegara desde atrás y de cabeza abriera el marcador de este partido, donde los campeones olímpicos fueron los dueños del balón y del ataque, y solo hasta el 71 lograron empatar el encuentro con un tiro de larga distancia de Cuna. Se define este resultado, doctor Londoño, como un valioso empate. Brasil es la campeona olímpica y en este torneo estaban invictos, 4 jugados, 4 ganados. Sin duda, la mejor selección de este evento. El próximo partido de Colombia será frente a Argentina, que ayer le ganó 3-2 a Uruguay y lidera este cuadrangular final con 3 puntos, seguido por Brasil y Colombia con 1 y Uruguay de último con 0. El encuentro frente a los argentinos será este jueves 6 de febrero a las 8:30 de la noche y los brasileros se enfrentarán a los uruguayos ese mismo día a las 6 de la tarde. Colombia y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos con triunfo 2-1 para Argentina. No ganó Colombia, doctor Londoño, pero consiguió un punto valioso frente a Brasil en esta primera fecha del cuadrangular final. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Un valioso empate, dejémoslo así. Y tenemos un invitado especial, el doctor Mauricio Galvis, abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Está estudiando para un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Wuhan. Allá está en el corazón del problema